Una nota rápida antes de comenzar. Este contenido es únicamente con fines educativos. No promovemos el uso ni la compra de ninguna sustancia. Nuestro objetivo es explicar ciencia, regulación e historia. Seguí siempre las leyes de tu país y consulta profesionales habilitados por cualquier pregunta relacionada con tu salud. Hola a todos, hoy en EWA Academy recibimos a Maximiliano Alfredo, psicólogo clínico egresado de la UBA, especialista en terapias conductuales, contextuales y sexólogo clínico. Maxi es cofundador y codirector de CEPA, el Centro de Psicoterapia con Psicodélicos de Argentina, una de las primeras universidades del país dedicada al acompañamiento terapéutico profesional con estas sustancias. Es coautor del libro Psicoterapia asistida con microdosis de hongos psicocibios, una guía clínica que hoy está recorriendo el país. Y lo que nos interesa esta conversación es algo muy concreto. ¿Qué pasa realmente en el consultorio cuando un profesional formado acompaña a un proceso con psicodélicos? ¿Sí? Sin romantizar, simplificar, simplemente la realidad clínica. ¿Sí? Pues nada, primero de todo, bienvenido Maxi. Bueno, gracias Pablo, un Bueno, gusto. la primera pregunta que te quiero hacer es, vos venís de una formación muy clásica, ¿sí? Cognitivo-conductual, terapias contextuales, trabajo con ediciones. ¿Cómo llega un perfil de un psicólogo, entre comillas, tradicional a trabajar en lo que estás haciendo hoy? Bueno, en principio algo importante es que yo tengo, digamos, también experiencia de usuario, digamos, con esas sustancias, y eso hace un poco que a partir de enterarme hace ya varios años de que la terapia con psicodélicos estaba como comenzando nuevamente a tomar impulso a nivel mundial. A mí, obviamente, eso hace que me pique el bichito del interés en esas terapias, porque, bueno, repito, siendo usuario de estas sustancias, tanto de una modalidad recreativa como una modalidad también terapéutica, bueno, a partir de ahí empecé como a adentrarme en el estudio de la psicoterapia asistida con psicodélicos, yo ya siendo psicólogo, ¿sí? Yo soy psicólogo hace ya más o menos 12 años, 12, 13 años, hace 8 que trabajo con estas medicinas en el ámbito de la salud mental, y bueno, entonces, como te decía, más o menos hace 10 años empecé a interesarme, digamos, por la psicoterapia asistida con psicodélicos, siendo ya usuario hace, te diría, 23 años, digamos, de los psicodélicos a nivel personal. Y bueno, así fue que comencé a formarme y luego ya animarme a atender pacientes, ¿no? ¿Hubo algún momento que fuera bisagra en ese momento o crees que fue más una evolución? ¿Respecto de qué? ¿Del comienzo o respecto de la...? Del cambio, por así decirlo. O sea, yo entiendo tu background, tu historia, pero si en algún momento algo te hizo clic y dijiste, esto tiene que ser parte de la caja de herramientas de las clínicas. O sea, algo te hizo clic, Sí. esto lo tenemos que empezar a incorporar. Sí, esto es un momento muy particular. Yo tenía un paciente que era psicólogo en realidad estudiante avanzado de psicología. Yo lo estaba ayudando con su final de carrera porque él tenía que rendir exámenes, le daba ansiedad, entonces estábamos trabajando eso en terapia. Y él en su momento, cuando termina de dar todos los exámenes y dice, bueno, ahora tengo que armar la tesis para recibirme, me dice, voy a hacer la tesis el tema de tesis va a ser psicoterapia asistida con psicodélicos. Y yo digo, ¿cómo psicoterapia asistida con psicodélicos? Me dice, sí, porque a mí me interesa, yo consumo psicodélicos, y yo le digo, bueno, la verdad que eso me parece un tema espectacular. Y entonces él me empieza a pasar material de eso a mí, y yo empiezo a adentrarme en la psicoterapia asistida con psicodélicos, con este interés que te comentaba, a partir de también, bueno, primero de ser psicólogo y segundo de ser usuario de psicodélicos, y ahí ese fue el punto de partida. ¿Y luego encontraste algún tipo de resistencia en tu entorno profesional cuando empezaste a hablar de esto o cómo fue esos primeros pasos? Sí, en principio, digamos, acá, a ver, acá en Argentina probablemente habían personas o profesionales que trabajaban con psicodélicos, pero yo no conocía a nadie
Digo, entiendo que fui uno de los primeros, seguramente con otros, no digo que fui el primero, obvio, hace, como te decía, hace 8 años, pero la verdad que había tan pocos que, no sé, yo no los conocía o no nos conocíamos. Y cuando yo comencé con esto, hubo resistencia. Digamos, cuando yo le conté a colegas que estaba metiéndome en este tipo de terapias, en esta disciplina o en esta orientación de la psicología, muchos no entendían o me decían, no, pero eso no tiene evidencia científica o no tiene eficacia. Y bueno, yo continué, también hubo resistencia de parte acá te puedo decir, a ver cómo lo digo, de parte, no sé cómo decirlo, si de parte de la tecnología o de qué, pues por ejemplo, me bajaron un Instagram con el que yo había comenzado hace 8 años hablando de psicoterapia con psicodélicos, cuando no había ningún Instagram acá en Argentina. Yo había hecho uno y me lo bajaron. O sea, entonces hubo resistencia, tanto a nivel social, por así decirlo, digamos, en estos términos, digamos, cuando me bajaron Sí. la. Hay dificultades legales, Exacto. técnicas y Y de demás. colegas también. Ahora pasemos un poco a entender un poco lo que es cepa. ¿Cómo definirías esta cepa en 10 palabras o menos? Y CEPA es un centro especializado en psicoterapia asistida con psicodélicos que tiene diferentes componentes, por así decirlo, que tienen que ver con la atención clínica, con la formación y con la comunidad del mundo de los psicodélicos, donde ahí se hacen distintas actividades. Ustedes cuando alguien entra a su Instagram, que tiene casi 19.000 seguidores, ¿qué es lo primero que vean? ¿Qué es lo primero que le aclaran a alguien nuevo que llega a CEPA? ¿Como paciente o como profesional? Puede ser los dos. Bueno, en principio, cuando alguien llega como paciente, tenemos que ver bien su demanda, digamos, cuál es la demanda que tiene, digamos, si está buscando hacer una terapia, o bueno, también puede no ser un paciente, puede ser un profesional y querer formarse. Pero bueno, lo que sí aclaramos nosotros es que no vendemos psicodélicos, nosotros impartimos protocolos terapéuticos de macrodosis, de microdosis individual, también grupal, y que obviamente dependiendo de cuál es la problemática que la persona quiere tratar, puede ser más eficaz para esa problemática un tratamiento de macrodosis o uno de microdosis, y según también con qué sustancia, pues trabajamos psicoterapia asistida con psilocibina y psicoterapia asistida con MDMA, ¿no? Para trastorno por estrés postraumático, ansiedad social o terapia de pareja. Y otra cuestión también que aclaramos, que es muy importante, es que no son terapias para todo el mundo, digamos. Hay criterios de exclusión que hacen que una persona pueda no ser apta para hacer este tipo de terapias porque pueden empeorar su cuadro. O sea, Entonces, esas son aclaraciones importantes que hacemos desde un comienzo. O sea, hay una especie de triaje en el que puedes llegar a decirle a un paciente, esto no es para vos, una vez hecha la admisión. O sea, eso es algo que no todo el mundo lo ve como algo normal, pero es algo que igual hasta estás protegiendo al posible paciente sin que él se dé cuenta de que, bueno, esto no es para ti. Exacto, exacto. Sí, por ejemplo, diagnósticos previos, consumo de ciertos fármacos, problemas cardiovasculares, son cuestiones que excluyen al paciente de este tipo de terapias. Y luego también que mucha gente viene con la concepción de que esto es una solución mágica y no es solo esto, nosotros lo tratamos de explicar como que esto es la herramienta que te ayuda a través de con terapia y otro tipo de tratamientos más conductuales a superar ciertas situaciones, pero que esto no es lo que muchas veces decimos la pastillita mágica. No, exacto, exacto. A veces, lo que pasa es que no está bien agarrarse de eso, pero esto lo digo desde mi experiencia personal, pero a veces sí funcionan mágicamente en el sentido de que podés ver que hay depresiones o ciertas patologías que remiten en muy rápido, a diferencia de los tiempos que uno, digamos, puede
atravesar en una terapia convencional, y eso parece mágico, pero, digo, bueno, pero no siempre ese es el resultado. Bueno, entonces ahora para entender el proceso paso a paso, explícame cómo es el pipeline que ustedes tienen armado, desde que la persona llega, qué explicaciones se les da, cuáles son los puntos que va a tener que pasar, porque mucha gente piensa y dice, no, yo voy y ya voy, no, o sea, hay una preparación previa, luego está la sesión, o sea, ¿cómo hacéis ese entre comillas, viaje para que esa persona Exacto. sienta esto? Y luego también, si hay parte final, cuando hay casos difíciles y eso, ¿cómo lo manejáis? Bueno, en principio, supongamos que hablamos de una persona que aún no sabe si quiere hacer un tratamiento con microdosis o con macrodosis, ¿sí? Porque ahí, digamos, tienen una diferencia importante ambos tratamientos, pero supongamos que la persona no sabe, viene y dice, quiero tratar mi problemática, no sé, supongamos una depresión o un trastorno de ansiedad, con psicodélicos, así, con una terapia asistida con psicodélicos. Bueno, ahí lo que hacemos es primero hacer una sesión de evaluación y asesoramiento. ¿Sí? En esa sesión a la persona se la evalúa y se la asesora a partir de esa evaluación en cuál sería el camino más adecuado o más eficaz para tratar su problema, si con macrodosis o con microdosis. Si la persona además está tomando psicofármacos, sí o sí, antes de pasar a la siguiente fase, luego de la evaluación, va a un espacio de psiquiatría donde se evalúa si esos psicofármacos son, digamos, pueden consumirse concomitantemente con los psicodélicos, y si no, se hace un plan de retiro de esos De psicofármacos. limpieza, sí. Exacto. Una vez que pasó esa fase de evaluación y asesoramiento, y si toma psicofármaco de psiquiatría, ahí pasamos a las sesiones de preparación, que en ambos protocolos, tanto micro como macro, son dos sesiones de preparación que preparan el mindset de la persona para que llegue de la mejor manera a lo que es la etapa de dosificación. Que en el caso de la macrodosis es una sola sesión larga, de más o menos 10 horas, donde se toma una macrodosis de la sustancia. Con MDMA es un poquitito más, es más corta, digamos, son una sesión de 6 horas. Son distintas, sí. Y si hablamos de microdosis, la etapa de dosificación ya no es una sesión, son varias sesiones que se dan en el lapso de 3 meses, que es un ciclo de microdosificación, donde la persona toma la microdosis durante esos 3 meses con cierta frecuencia, digamos, según cuál sea su protocolo. Puedes tomar 4 días seguidos y 3 descansar, 2 días seguidos y uno descansar, o al revés. Bueno, hay que ver el protocolo. Eso todo depende de la persona, ¿no? Más, o también de la terapia, o es una combinación. No, depende de la persona, digamos, exactamente, sí, de lo que se evalúa de esa persona. Entonces, evaluamos cuál es el protocolo y la dosificación de esa microdosis adecuada para las particularidades de esa persona, ya sea experiencia con psicodélicos, peso, altura, sensibilidad a los psicoactivos, etc. Y alimentación también. Y después de la etapa de dosificación, viene la etapa de integración, que es igual en el caso de los tratamientos de microdosis o de macrodosis, que son 2 sesiones de integración para hacer un cierre del protocolo. Y ahí finaliza un protocolo. Lo que yo siempre aclaro es que un protocolo no es un tratamiento. A veces sí, a veces coincide que un tratamiento para esa persona es lo mismo que un protocolo, pero a veces puede ser que el tratamiento de una persona sean varios protocolos. Uno de macro, uno de micro, 2 de macro, uno de macro de psilocibina y uno de macro de MDMA, por ejemplo, en trauma. En trauma es muy común, o en trastorno por estrés postraumático, común hacer protocolos de MDMA y de psilocibina, ¿no? O sea, cada caso tiene su receta, por así decirlo. Te quiero hacer un poquito ahí de doble check ahí. Durante la dosificación, el terapeuta está presente, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que cumple ahí durante esa sesión? Una sesión de 10 horas, son muchas cosas a monitorear, ¿no? Claro, en la dosificación de macrodosis, que es la que es una sola sesión, claro, el terapeuta ahí tiene un rol más de facilitador, ¿sí? O de guía de viaje psicodélico terapéutico, donde vos lo que haces es, como facilitador,
es velar por la seguridad de la persona, la contención de la persona y que estén controlados todos los elementos que hacen al setting, ¿sí? Todo lo que necesite la persona, ya sea elementos para combatir el frío, porque muchas veces la psilocibina baja la Sí, la temperatura temperatura. corporal, el tapaojos, la música, el nivel y la intensidad de la luz. Ese es un poco el rol del facilitador. No es tanto de terapeuta, porque no es una sesión hablada con psilocibina. Ojo, con MDMA es todo lo contrario. Es una sesión hablada de 5 horas, más o menos 6 horas, que tiene una dinámica totalmente distinta a la de la sesión de macrodosis con psilocibina. Bien, ahora más vayamos hacia un poquito la parte más científica. Entiendo que detrás de todo esto mucha gente dirá, no, bueno, no hay ciencia. No, hay ciencia, hay evidencia científica. O sea, nosotros ya Muchísimo. muchas veces hablamos de todo lo que pasa en Australia y demás. Entonces, alguien que te pregunte hoy, ¿qué evidencia científica hay sobre la psilocibina, la salud mental? ¿Qué está probado y qué está en fase exploratoria? Porque igual a alguien le dices que es un fase 3 o un fase 2 y no lo entiendo. Entonces, ustedes, por Claro. ejemplo, ¿qué evidencias tienen o qué cosas tienen ustedes ya hoy en el que puede, cuando venga alguien, respaldarle científicamente qué es y qué no es? Bueno, primero, ahí quiero aclarar algo que me parece muy importante, que es que hoy día en todo, vamos a ver, voy a decir en todo el mundo, pero bueno, en muchos países, por así decirlo, mejor dicho, en muchos países, esto no está aprobado por cuestiones simplemente políticas, no por si tiene o no evidencia, porque evidencia tiene un montón, la evidencia científica se viene recolectando desde los años 40, digamos, la psicoterapia asistida con psicodélicos comenzó en la década del 40, cuando se sintetizó el LSD. En realidad el LSD se sintetiza a fines de la década del 30, pero se redescubre a principios de los 40, y ahí empieza a haber una producción científica bárbara, obviamente con la rigurosidad científica de esa época, pero era la ciencia de toda la época, no era solo con los psicodélicos, Sí, que era un poco menor a la rigurosidad científica de hoy, pero igual ahí hay un montón de producción científica y de reconocimiento en la eficacia de los psicodélicos en salud mental, que se va acumulando hasta la época de la prohibición, que es más o menos a principios de los 70, o sea, tenemos casi 30 años de evidencia científica de que los psicodélicos en salud mental tienen una eficacia bárbara para muchas problemáticas, adicciones, ansiedad o angustia por final de vida, depresión, trastorno de ansiedad, duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en este renacimiento psicodélico que se denomina a partir de la década del 90, donde empiezan a haber de a poquito nuevamente investigaciones en psicoterapia asistida con psicodélicos, porque los gobiernos van como aprobándolas de a poco, de nuevo hay producción científica que ya sumamos más o menos 25 años desde esa, más o menos, digamos, un poco más. Casi 30. Casi 30, exacto, de que hay mucha evidencia científica nuevamente, y ya con un método científico mucho más riguroso que la década del 40, y tenemos muchos estudios que están en fase 3, que la fase 3 es una fase previa a aprobarse, que son por cuestiones burocráticas, no se aprueba, y además en ciertos países ya está aprobado, y en ciertos estados de ciertos países ya está aprobado. Entonces es una cuestión de tiempo nada más, o sea, la evidencia está. Sí, o sea, nosotros muchas veces lo tratamos de decir, por eso este tipo de plataformas existen, es porque hay que elevar la conciencia, hay que elevar el conocimiento, pero al final son decisiones que están muchas veces fuera del alcance de nosotros y demás. Nosotros tratamos de hacer, obviamente, preparar todo ¿cómo es? Lo objetivo para que toda la gente pueda decidir, y luego obviamente hay decisiones que son, como todo, políticas, económicas y de otro índole. ¿No te preocupa un poco que en estos momentos, pues nosotros, yo siempre contamos, nosotros somos la segunda ola de psicodélicos, de empresas de biotecnología basadas relacionadas con psicodélicos, salud mental y demás? ¿No sientes que hay un hype, que eso puede ser contradictorio para la narrativa, o piensas que esto, mientras siga avanzando la ciencia, siga avanzando, esto le va a venir bien? No, yo pienso que es posible. Pero ¿por qué? A ver, me interesa saber, digamos, por qué un hype, capaz yo no lo puedo ver, digo, ¿por qué el hype podría ser negativo? Digo.
No, no, Me- no, no, pues, no, tío, el anterior ola, o sea, 2019-2021, muchas empresas salieron, geniaron, y el mercado estaba como esperando que hubiera, pero la regulación no llegó. Entonces, ahora parece ser que Ah, vuelve a haber otra vez, parece ser que la regulación está más cerca, pero bueno, puede volver a ocurrir que de repente, pum, se corte la sí. regulación y se corte, entre comillas, esa narrativa y pasemos a lo que se llama un verano tecnológico o un Mm. invierno tecnológico en el que muchas empresas y demás van a tener que encontrar otros mercados y otras soluciones para poder sobrevivir. Sí, a ver, como es poder ocurrir, puede ocurrir. Claro. Uno tiene, ahí ya es una cuestión más subjetiva, uno tiene esperanza y fe en que eso no ocurra, pero sí, yo creo igual, a ver, por lo que yo he visto como fenómeno social, por lo menos acá en Argentina, igual yo creo que eso también ocurrió en otros lugares del mundo, cuando hay un hype este, en ese sentido, en el ámbito de los psicodélicos, como por ejemplo acá, eso fue en 2000, yo no me acuerdo si fue 21 o 22, que se estrenaron varios documentales de Netflix. La verdad que eso impactó recontra positivamente, no negativamente. O sea, a ver, está bien, puede tal vez no aprobarse o a nivel gubernamental tener un traspié, pero ese hype a nivel social Sí, hace que funciona evolucione. bien y, todo, y mucha gente se interesa y mucha gente, yo ahí noté un punto de inflexión en la demanda espectacular, digamos, cuando Netflix estrenó ciertos documentales relacionados a los psicodélicos. Para nosotros es como una manera de desmitificar ciertos tabús, porque por eso nosotros en nuestro approach de la calidad farmacéutica de la psilocibina, de que la molécula esté bien preservada, o sea, el darle calidad farmacéutica elimina un montón de mitos, por así decirlo, que para nosotros es como, te quiero dar la misma calidad que si te tomaras una aspirina, solo que es una Claro, molécula distinta para un tratamiento distinto. exacto. Bien, después, más con el tema riesgos, contraindicaciones, lo que no se habla, porque está Mm, como cualquier paciente, tomas una aspirina y tiene contraindicaciones. En este caso, cuando este tipo de tratamiento no es una buena idea. Para ti, vosotros tienen una lista de claros contraindicaciones en este caso, no, por mucho ujú. que la persona quiera, por mucho que el paciente diga, no, yo es lo que quiero. ¿Hay alguna lista de enfermedades que no se puede? Sí, exacto. Ahí me interesa primero diferenciar lo que es un efecto adverso de una contraindicación, ¿no? Bien. Me meto un segundo en efecto adverso porque es algo rápido y simple, y a un efecto adverso puede ser tomar una macrodosis y al día siguiente tener dolor de cabeza. Ujú. Pero bueno, fue mucho, y además es un dolor de cabeza transitorio y que con la toma de un paracetamol se va, desaparece. Pero bueno, es mucho más beneficioso tomar el balance costo-beneficio, hacer una macrodosis para tratar un problema, es mucho más beneficioso que obviamente pagar el costo de tener un dolor de cabeza al otro día. Entonces, efectos adversos hay muy pocos, pero, pero los hay, pero siempre en la balanza costo-beneficio es mucho más beneficioso hacer el tratamiento. Ahora bien, en contraindicaciones, eh, también las hay, un poco las mencioné anteriormente, pero ahora me meto en detalle. Por ejemplo, pacientes que han tenido en su vida antecedentes de brotes psicóticos o que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, no pueden hacer este tipo de experiencias porque termina siendo iatrogénica, ¿sí? La persona se brota o empeora, digamos, en su cuadro, no es que mejora. Puede haber capaz una mejoría muy efímera, de muy corto plazo, de no sé, un día, dos, y después Pero recae. empeora. Lo mismo con la bipolaridad tipo 1, tipo 2, se produce ahí un brote maníaco, tanto con micro como con macrodosis. También está contraindicado para trastorno disociativo de la personalidad. Eso en cuanto a salud mental. Después hay contraindicación también, eh, en este caso, preventiva. No hay tantos estudios, pero preventivamente se contraindica para personas que están embarazadas o Sí. que están amamantando, ¿sí? También hay contraindicación con ciertos fármacos. Por ejemplo, si una persona toma litio, Sí. han habido reportes de que se producen convulsiones. Después, bueno, lo que te mencionaba anteriormente, que el único, digamos, sistema
de órganos que si está muy afectado, tiene una contraindicación con este tipo de terapias, es el sistema cardiovascular. Digamos, si una persona tiene una arritmia muy severa, tiene la presión arterial alta no controlada, o si tiene una insuficiencia cardíaca, no se recomienda. Sí. Y luego una pregunta, porque seguramente por tu experiencia alguno has conocido, puede salir mal una sesión, o sea, puede haber lo que se llama un manejo, un bad trip en ese sentido. ¿Cómo lo manejan ustedes, ese tipo de situaciones? Asumo que tiene un protocolo, entonces, porque también igual la gente piensa, no, bueno, estoy yo solo ante el peligro. No, hay protocolos de caso en cada caso, si está bien, si está mal, si hay un problema. O sea, existen ese tipo de salvaguardas, por así decirlo, ¿no? Sí. A ver, primero aclarar que la posibilidad de un bad trip real, o sea, un bad trip es algo que deja una herida traumática en la persona, y obviamente si hubo un bad trip, uno podría decir que lo más probable es que el resultado de ese tratamiento sea malo, por así decirlo. No es que hay un bad trip y luego la persona igualmente mejoró. O sea, no, en general el resultado es malo. Ahora bien, realmente la probabilidad de que haya un bad trip habiendo hecho la evaluación y las sesiones de preparación es casi cero, o sea, yo diría. No, casi que no hay probabilidad de que eso ocurra. Repito, un bad trip en términos, o sea, literalmente un bad trip, no un momento desafiante en el cual yo puedo sentir angustia, llorar, sentir un dolor, no sé, terrible porque estoy atravesando un duelo y, no sé, eso es una cuestión, al contrario, terapéutica, poder exponerse a ese tipo de emociones. Otra cosa es un bad trip en el cual yo siento terror, ideas paranoides, lo que estoy Que una sintiendo. situación que te resta más que te suma. Exacto, por eso digo, en ese sentido, si bien hay algunas indicaciones, digamos, que el terapeuta debe seguir para cuidar a una persona que esté atravesando eso, te diría que es casi nulo. Yo llevo 8 años trabajando con estas terapias y no, en un entorno terapéutico controlado no lo he visto. Sí lo vi en personas que en un entorno recreativo quisieron venir a integrar la experiencia porque tuvieron un bad trip, y vienen a terapia para integrar eso porque les generó un trauma, la experiencia recreativa no controlada, porque una de las cuestiones más eh, de mayor peso, por así decirlo, para que ocurra un bad trip es el factor sorpresa o lo no esperado, ¿no? Entonces, en un ambiente controlado, como el de un protocolo terapéutico, no hay factor sorpresa. En las sesiones de preparación, una de las cosas importantes que se hace es anticiparle todo al paciente lo que va a pasar. Todo. O sea, y que no haya factor sorpresa. Además de que obviamente hay alguien cuidándolo, por supuesto, y que está ahí para todas sus necesidades, este punto de que no haya factor sorpresa es clave. Entonces no hay bad trip. No digo que la probabilidad es cero, pero es casi cero. Es una situación controlada, los riesgos es mucho más bajo, mientras que por eso es súper importante hacer este tipo de tratamientos con acompañamiento, sobre todo si se puede ser, en la mía que se pueda profesional, yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero bueno. Y luego en este sentido, ya para ir cerrando más en una parte más de riesgo, vos que trabajaste mucho en adicciones, ¿hay un riesgo de reemplazar la dependencia a otra sustancia con esto? O no entiende, pues yo, según lo que nosotros entendemos, es que la psilocibina, por ejemplo, no genera esa adicción que generan otras. Pero por tu Exacto. experiencia, ¿eso es algo que se ve o es algo que depende mucho más de la persona? No, a ver, que una persona que trabajó en terapia, digamos, una adicción, o que superó una adicción, o intentó superar una adicción con psicodélicos, se vuelva adicta a los psicodélicos, no lo he visto nunca, y además, desde la lógica, no tiene tanta lógica, valga la redundancia, o tanto sentido, porque, primero, digamos, ¿quién va a querer atravesar un viaje psicodélico todos los días? Con el esfuerzo emocional que eso conlleva, o sea, y además con lo que te incapacita a nivel de tu vida cotidiana. O sea, vos no podrías ir a trabajar, no podrías tener una vida
aparentemente normal bajo el influjo de un psicodélico, porque no se puede. Entonces, primero eso. Segundo, los psicodélicos generan mucha tolerancia, por lo tanto, si uno lo tomara todos los días, Y en al un momento momento que tu dejan de cuerpo no tener lo efecto, sentiría. y quién se va a volver adicto a algo que no tiene efecto. Entonces, no tiene sentido la adicción a un psicodélico clásico. Ahora, si hablo de MDMA, Es otra cosa. es otra cosa, aunque la probabilidad de adicción existe, es baja, porque en general la adicción a la MDMA es una adicción también contextual. En general, cuando uno ve adictos a la MDMA, ve que, o digamos que tiene un consumo problemático con MDMA, es a la sustancia y al entorno, es ir a una fiesta electrónica y tomar MDMA en exceso, pero no es que están tomando en la casa y van a trabajar, no es como la cocaína o el alcohol, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, si bien no es nula la posibilidad de adicción con la MDMA, pero es más baja que, por ejemplo, con la cocaína, el alcohol, las benzodiazepinas. Perfecto. Ahora vamos a cambiar un poco de temática. Vamos a ir a hablar un poco del libro que acaban de publicar, Sí. Psicoterapia asistida por microdosis de hongos psilocibio. ¿Para quién está pensado y qué vacío busca llenar este libro? Bueno, ese libro es un libro que lo coordinó y se lo puso al hombro el trabajo de que salga publicado la doctora Mariana Sarankin, que es una psiquiatra con mucha experiencia en el ámbito de los psicodélicos, amiga también, y ella coordinó, digamos, la edición de este libro, que es un libro en principio colaborativo, digamos, donde comunitario / colaborativo, donde colaboran muchos profesionales en distintos capítulos. Si bien ella es la que más capítulos escribió, hay muchos otros capítulos que fueron escritos por distintos profesionales con experiencia en el ámbito de la psicoterapia con psicodélicos, y básicamente es un manual para profesionales. Y lo que intenta llenar como vacío, digamos, es digamos, la no existencia de un libro de referencia académico con información bien concreta, ¿sí? Y para llevar a la práctica profesional de cómo trabajar con microdosis. Ojo, es solamente de microdosis, no de macrodosis. Sí, sí, De sí. cómo trabajar con microdosis en el ámbito psicoterapéutico, siendo un profesional que quiere trabajar con estas medicinas actualmente. Y, digamos, cuando yo empecé, no había ningún manual Sois de este pioneros en tipo. eso. Ujú. Perfecto. Sí, sí. Y ahora o sea, entiendo que ustedes ofrecen formación y demás, entonces este libro es como está dentro de vuestra formación que ofrecéis, pero ¿hay riesgos de que haya profesionales sin formación que ofrezcan este tipo de terapias por la presión del mercado? Es decir, haya psicólogos, psiquiatras que vean esto y digan, sí o sí me tengo, o se lo permito a mis pacientes o se lo ofrezco. ¿Existe esa, por así decirlo, intromisión laboral, por así decirlo? ¿Lo notáis vosotros? ¿O es algo que está más acotado? Sí, sí, la hay, la hay. No, no es una cosa muy, la verdad, que uno se tenga que alarmar, pero sí lo hay, o sea, es significativo. Y hay personas que no están formadas en el ámbito de la psicoterapia con psicodélicos, o que no han pasado por experiencias propias, digamos, con los psicodélicos. Yo creo ahí, digamos, soy un ferviente creyente de que para trabajar con psicodélicos tenés que haber pasado por la experiencia, ya sea de macro, de micro. Entonces hay personas que no pasaron por la experiencia y que no se formaron, que sí imparten este tipo de terapias, o que tienen formaciones muy acotadas, digamos, no sé, que hayan hecho un curso de 2 clases. ¿O Bueno, superficial? ya con eso me lanzo a atender. Entonces, sí, que los hay, los hay. Sí. Okay. Y ahora más yendo a la parte regulatoria, o sea, en Argentina, para ser 100% honestos, la psilocibina sigue siendo una sustancia controlada. ¿Cómo, desde CEPA, cómo hacéis para navegar, si se puede decir? ¿Y cómo veis o sea, qué debería pasar regulatoriamente para que lo que hacéis lo podéis hacer de manera abierta, legal, sin restricciones, habiendo unos controles sanitarios como hay en cualquier otro tipo de tratamiento psiquiátrico,
¿Cómo lo hacéis? ¿Qué veis? ¿Qué os gustaría que hubiera? Y, a ver, en principio, aclaro que nosotros no comercializamos psicodélicos, o sea, no, la persona en todo caso puede acceder a los hongos con los que quiere trabajar en terapia de manera Personal. personal, claro, exacto, y venir, digamos, viene a cepa, digamos, con ese problema ya zanjado, ¿sí? Y con una demanda de que, bueno, yo quiero trabajar una terapia con estas medicinas. Yo ya tengo la medicina, entonces lo que quiero es que me den soporte terapéutico. Y eso no, bajo el paradigma de reducción de riesgos y daños, no es ilegal en Argentina. Sí es ilegal prescribir un psicodélico, que eso sería, digamos, El problema. claro, un problema y un lugar a donde apuntar, ¿no? Legalmente. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que esto esté regulado, que esté legalizado y que un psiquiatra pueda prescribir o indicar un psicodélico, digamos, como medicina o como fármaco, y que esa persona pueda acceder sin tener por que las ir a un vías mercado oficiales. negro. Exacto. Exacto, y bueno, y que obviamente nosotros los terapeutas, tanto psiquiatras como psicólogos o psicólogas que trabajamos con ese tipo de terapia, no tengamos en ese sentido ningún miedo ni estemos en alerta, porque está todo obviamente regulado y legalizado. Eso sería lo ideal. Ahora bien, para eso, obviamente que eso en algunos países ocurre, por ejemplo Australia, ¿no? Entiendo que creo que también República Checa. Después no sé si en algunos estados de Estados Unidos, como Colorado, Oregón, Oregon. Nuevo México Sí, está ahora y hay varios más que están en camino. no, exacto. Después en Alberta, en Canadá, como Exacto. estado también. Así que bueno, nosotros apostamos a que eso siga proliferando, esa situación se siga proliferando y que llegue acá a Argentina, ¿no? Porque además es una pena, digamos, que una medicina con tanta potencia y tantos buenos resultados mm, sea de difícil acceso a la gente por algo que no tiene sentido, no es lógico. ¿No? Y aparte, si hubiera un mercado regulado con calidad farmacéutica y trazabilidad, uno te evita los problemas del mercado negro, que es un También, mercado mucho más, yo siempre digo, oscuro. Se regula solo, mientras que si tú pones la regulación propia, te evitas ese tipo de... exacto, Y ya exactamente. como cierre, así no te sacamos más tiempo, si pudieras hablarle a un psicólogo, un psiquiatra que está considerado formarse en lo que tú estás haciendo, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué sería lo que dirías? Sí y no. ¿Cómo? Alguien que tiene dudas, ¿qué le dirías? Pero la duda es de si empieza a De si trabajar este sí o modelo o si no, no. exacto. Ah, bueno, a ver, primero, por el lado del sí, yo la verdad que lo que siempre digo es que un punto muy positivo de estas terapias es que aceleran procesos terapéuticos de manera descomunal, digamos, extraordinaria. Entonces, si yo le quiero ofrecer a un paciente una terapia con una eficiencia, ¿sí? Importante, digamos, por sobre otras, donde la persona está ganando tiempo y además la terapia es eficaz, obviamente que realice este tipo de terapias, porque también yo estoy ayudando al paciente de esa manera, porque le estoy brindando una terapia eficaz en el menor tiempo posible, lo cual es muy importante para un profesional que tenga eso en su abanico de herramientas para poder ofrecer. Después, obviamente, otra cuestión importante es que uno, si se mete en este mundo, digamos, también se está metiendo en algo que está muy actualizado a nivel mundial y que en algún punto Sí, yo es apuesto a que frontera. sea el futuro de la salud mental, ¿no? Además de que obviamente la industria farmacéutica, yo creo que llegó a un punto en el cual hace agua y ya no hay nada nuevo y hay muchas cosas que fracasaron y se siguen usando igual, y esto es algo novedoso que viene a resolver ciertas limitaciones. Entonces, yo no digo obviamente que se deje de trabajar con fármacos, no, al contrario, No, es una herramienta para más. nada, claro, pero es una herramienta más que si vos querés ser un profesional que brinde el mejor servicio, lo mejor que podés hacer es tener más herramientas. Entonces, en ese sentido,
es un sí. Y después, bueno, por el lado de los no, a ver, no se me ocurren muchas cuestiones para lo cual decirle a alguien que no haga esto. Pero bueno, sí puedo decir que si vos como profesional no te animás a probar psicodélicos en la propia, digamos, experiencia, entonces no hagas esto. Ok, o sea, es más como un acto de fe, pero también como que uno lo tiene que entender para poder esto. Perfecto. Exacto, y sí. Y luego, como último, ¿cómo imaginas este campo en Argentina en los próximos 5 años? O sea, puestos a soñar, ¿cómo lo imaginarías que está esto en 5 años? Sé que Bueno, tienes tu mirada más optimista y más realista. sí. ¿Hablar un poco de las dos o No, qué es lo que crees o sientes que puede llegar a pasar? No, yo creo que, a ver, va a ocurrir algo que ya está ocurriendo, pero en mayor medida, que es que se van a formar cada vez más profesionales y va a haber una oferta de profesionales mucho más amplia. Nosotros, digamos, eso es algo de lo que yo estoy orgulloso, digamos que en CEPA colaboramos a eso porque damos formaciones, no hay tantas organizaciones, además de CEPA hay algunas más, pero digo, no hay tantas organizaciones o instituciones en Argentina que formen terapeutas para que tengan una formación completa y puedan directamente, después de estar formados, trabajar en este ámbito. Entonces, cada vez va a haber más. Por otro lado, van a proliferar los eventos, ya sea congresos, jornadas, que apunten a este tema de estudio, ¿sí? Después, otra cosa que también a mí me gustaría que pase es que avance en algo lo legal, Sí, en estos 5 años, claro, las cuestiones regulatorias, por lo menos que se mencione, ya con eso a uno le da esperanza para que tal vez no en 5 años, pero más adelante haya resultados concretos. Y bueno, la verdad que veo ese panorama, o sea, lento, todo lento, pero hacia adelante. No veo algo que indique que vayamos a retroceder. Perfecto, bueno, Maxi, pues nada, muchas gracias. Esto fue todo con Maximiliano Lofredo, Bueno. cofundador de CEPA, coautor del libro Psicoterapia asistida con micosis de hongos y los silbios. Si a alguien le interesa conocer más de esto, van a estar los links en la descripción. Y nada, desde IWA creemos que este tipo de conversaciones honestas sobre lo que hacemos, ¿sí? Sobre este campo, sobre los avances, sus limitaciones también, son lo que realmente mueve la aguja. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias de nuevo, Maxi. Y Bueno, gracias. gracias a todos.